a todos, hoy vamos a tener una entrevista muy especial. El título de la entrevista es Educación para el Porvenir, una charla con Justo Sierra. Mi nombre es Alexandra, yo soy la periodista que va a estar llevando a cabo esta entrevista y vamos a entrevistar a don Justo Sierra Méndez, que es el ministro de Instrucción Pública durante el Porfiriato. Así que bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Voces del Pasado. Este es un espacio donde viajamos al corazón de la historia para poder entender el presente. Hoy tenemos una conversación muy especial con una figura clave para nuestro país, México, y pues nada más que el honor de recibir a don Justo Sierra, que él fue el principal impulsor de la Ley de Educación para México. Así que mucho gusto y sea bienvenido, señor Justo Sierra. ¿Qué tal, Alexandra? El honor es mío. Siempre es un privilegio poder hablar de la educación, ya que esa es una herramienta que transforma a todas las naciones. Don Justo, ¿cómo le parece si entramos pues de lleno al tema, a lo que venimos? Claro, Alexandra, es un placer para mí poder hablar de eso. Don Justo, mire, pues en el año de 1888, cuando se promulgó la ley que cambiaría para siempre el rumbo de la educación aquí en México, ¿cuál era la situación educativa del país? Ok, Alexandra, te voy a platicar, voy a retomar aquellos tiempos. Era crítica debido a que la mayoría del pueblo vivía en la ignorancia, no por falta de inteligencia, sino por falta de oportunidades, ya que la educación estaba muy reservada para la gente de clases altas, y pues en los pueblos muchos de los niños que existieron no sabían leer, no sabían ni escribir, y pues el país no podía avanzar con una población analfabeta. Entonces eso era muy incapaz de entender sus derechos o de participar en la vida nacional, en los programas, en todo eso fue que nos motivó a hacer esto. Ok, entonces, como menciona, esta desigualdad fue lo que lo movió, lo motivó a usted a realizar esta ley de instrucción obligatoria. Exactamente, Alexandra. Yo siempre creí y sigo creyendo que la educación es el principal cimiento de la libertad y del progreso. La ley que impulsamos establecía que todos los niños debían de asistir a la escuela, a la primaria, sin importar su clase social o su lugar de origen. Como ya te había comentado, ya que anteriormente pues eran las clases, la educación eran para gente de buenos recursos, y ahora es para todos. Esto era una idea revolucionaria: instrucción laica, gratuita y obligatoria para todos y todas. ¿Y qué elementos clave incluía esta ley? O sea, ¿qué buscaban lograr con ella en ese entonces? Mira, lo principal que queríamos lograr era garantizar que la escuela estuviera al alcance de todos. Te vuelvo a reiterar, lo de ahora sí que antes pues era diferente, y ahora pues ya eso es lo que quisimos lograr nosotros, que la educación estuviera al alcance de todos. Segundo, para formar ciudadanos, no solo analfabetizar, sino enseñar a pensar, a participar, a cuestionar. Y tercero, queríamos que la educación estuviera libre de dogmas religiosos. Por eso fue tan importante el carácter laico que se llevó a cabo.
Y pues me imagino que en ese entonces pues no a todo el mundo le pareció lo que ustedes querían lograr. Sí, por supuesto que no, porque tuvimos una fuerte resistencia de algunos sectores, sobre todo de las iglesias y de las comunidades más tradicionales, ya que estas decían que estábamos quitando a Dios de las aulas, pero nosotros queríamos formar seres libres, no súbditos. La moral no depende solo de la religión, sino también de la razón. Muy bien, ¿y cómo enfrentaron esa resistencia del pueblo? ¿Qué obstáculos fueron los más difíciles que tuvieron que enfrentar en todo este proceso? Mira, el primero y uno de muchos, pero el primero te lo voy a explicar, fue que muchos padres no querían que sus hijos dejaran de trabajar para ir a la escuela. La pobreza. Ajá, sí, claro. Y el segundo, la falta de infraestructura. No había suficientes escuelas ni maestros capacitados. El tercero, como ya te mencioné, fue la oposición ideológica, que hubo quienes decían que estábamos europeizando al pueblo, que olvidábamos las tradiciones, pero pues no, nada de eso. Y usted, don Justo, si no es indiscreción, ¿usted cómo se sintió? ¿Se sintió frustrado en algún momento? Mm, Te voy a ser real y sí, la verdad sí, mucho. Pero también cuando yo empecé a ver el cambio, recuerdo haber visitado escuelas donde niños que nunca habían visto un libro, ahora escribían sus nombres, resolvían cuentas, hablaban de ciencia, de mucho conocimiento. Y eso me confirmaba que sembrar la educación era el mejor legado que podíamos dejar en esta población. Wow, suena pues maravilloso. Usted desde lo lejos a la distancia, ¿qué impacto tuvo el establecer esta ley aquí en México? ¿Qué impacto tuvo aquí en México? Fue el inicio de una revolución silenciosa, debido a que la educación obligatoria no solo formó profesionistas, ¿sabes? Sino ciudadanos conscientes, y eso nos llevó a que se abriera el camino para la creación de preparatorias, universidades, centros científicos, ya que sin esta base, pues la Universidad Nacional de hoy no la conocieran o no existiría. ¿Y qué diría usted de los que hoy en día ven la educación más como un gasto y no como una inversión para uno mismo, para el futuro? Le diré que la ignorancia cuesta más caro, ya que un pueblo sin educación es fácil de manipular, pero solo con educación podemos aspirar a un país justo, libre y con futuro. Don Justo, pues ha sido una conversación sumamente inspiradora y pues para cerrar, ¿con qué mensaje le gustaría que se quedaran sus oyentes? ¿Qué mensaje me gustaría transmitir? Mira, el principal mensaje que me gustaría transmitir es que la educación no es un privilegio, sino un derecho para todos y todas. Que enseñar a un niño a leer es darle una espada contra la opresión. Y que mientras haya una escuela abierta, habrá esperanzas en nuestro país, México. Pues gracias por su tiempo, su legado y sus palabras, don Justo. La verdad es que nos escuchan muchos oyentes y pues gracias por acompañarnos en este episodio de Voces del Pasado. Claro, mira, muchas gracias a ti, Alexandra, por haberme invitado, y claro que cada vez que nos invites aquí estaremos, y es un placer para mí haber estado aquí contigo y expresarte mi conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo donde esta historia vuelve a hablar.
Y pues como conclusión a todo esto, ahora sí que la promulgación de la ley de instrucción obligatoria que en 1888 marcó un antes y un después en la historia de México, fue una medida visionaria que pues entendía que la educación no es solo un derecho individual, sino es una herramienta colectiva para la población y para todo el desarrollo nacional de nuestro país, México. Justo Sierra y pues sus reformadores en esa época justo lo comprendieron y formaron un país que poco a poco se fue eliminando pues poco a poco la desigualdad que había y se salió del estancamiento. Entonces, pues hoy en día, siendo 30 años después, vemos que después de todos estos años, este principio sigue vigente y aunque pues la educación básica es obligatoria por ley, los desafíos persisten, la desigualdad al acceso de la calidad educativa, la deserción escolar y la brecha digital que ha afectado a muchísimos estudiantes de nuestro país, pero pues es una lección que nos ha dejado este maravilloso legado de don Justo Sierra. Gracias a todos y fue un placer estar con ustedes. Gracias.